Bueno, por el cambio de planes y evitar retrasarnos o perder un día de clase, no nos sabe a la final qué sucede posteriormente, que se puedan perder otras clases, otros días. Aprovechamos este día para comenzar la parte teórica del nivel 2. ¿Okay? Hoy vamos a ver la primera clase de fisiología cardiovascular. En este módulo este tema en realidad está dividido en dos grandes fases. La primera parte es la fisiología cardíaca y luego vamos a continuar con fisiología vascular. ¿Okay? Esta es la primera parte de las funciones del corazón. Se abocan más a explicar las funciones que tiene el corazón como bomba. ¿Okay? Como una bomba que lo que hace es propulsar sangre hacia toda nuestra economía, hacia todos los órganos y sistemas, con una presión suficiente para que llegue hasta la última célula, ¿okay? A nivel capilar. Es muy importante, por supuesto, porque también vamos a ver un tema que es muy interesante, que a ustedes les gusta mucho, que es el electrocardiograma, ¿okay? Porque obviamente el corazón como bomba, o para que el corazón se contraiga, necesita una actividad eléctrica previa. Y esa actividad eléctrica se puede registrar, y se registra en el electrocardiograma. Obviamente aquí no vamos a ver ni arritmias ni cosas raras, simplemente, o ni isquemias. Vamos a ver electrocardiografía normal. Ustedes tienen que aprender a distinguir bien cuando un electrocardiograma está normal y cuando sale de ese normal. ¿Okay? Ya en los años siguientes ustedes van a tomar otros conocimientos para poder diagnosticar ciertas patologías. Una gran parte de este módulo es la fisiología respiratoria. ¿Okay? Es decir, que este módulo es largo. Si a usted le pareció largo renal, cardiovascular y respiratorio es aún más largo. No me diga eso, por favor. No me diga eso. Ajá. Entonces, recomendación. Mire que se lo estoy diciendo en el primer tema de cardiovascular. El primer tema de la primera clase. Si no empiezan a estudiar desde ahorita, no les va a dar tiempo. No me asuste, doctora. Miren que hoy nada más que vamos a dar nociones generales, ¿ok? Más repaso, porque son cosas que ustedes ya deben tener de base, de anatomía, de histología, ¿ok? Y no vamos a ver temas hasta que terminen talleres y termine el examen. ¿Okay? Entonces no vamos a avanzar más en la materia. Tampoco es que los queremos atropellar, pero es una recomendación que cuando ustedes ya se sientan libres de vicio con el primer módulo, empiecen a agarrar la parte cardíaca y luego la vascular, porque es bastante largo, no lo dejen para el último momento en tratarse de meter todos los conocimientos de cardiovascular y respiratorio 3-4 días antes del examen, si es una semana, porque no les va a dar tiempo. ¿Okay? Respiratorio es bastante largo. Y cardiovascular también. Si cardiovascular me llevo aproximadamente unas 8 clases. No. Y respiratorio va más o menos igual. Hoy puedo comenzar a estudiar de una vez. A mí de verdad que no sé si darle esta clase hoy o de darle esta clase. ¿Sí? Bueno, espero que estén bien preparados para el taller. Bueno, los grupos van a tener taller. Bueno, este es el esquema más o menos de toda esta parte de fisiología cardíaca. Como les dije, vamos a hablar primero de todo lo que es conceptos que ya ustedes deben saber, que es la anatomía macro y microscópica, es decir, la parte histológica. Mucho de lo que vamos a ver también ya se tocó en neuromuscular, porque el miocito cardíaco se contrae, tiene una estructura molecular de proteínas contráctiles y reguladoras similar a la del músculo esquelético, es decir, que es un sistema muy parecido.
simplemente reforzar estos conceptos. Vamos a hablar de las diferencias entre la circulación pulmonar y sistémica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ambas circulaciones derivan de mitades diferentes del corazón. El corazón derecho va a controlar o es el punto de partida de la circulación pulmonar y el corazón izquierdo la parte sistémica. ¿Okay? Luego en las clases siguientes vamos a hablar de todas las propiedades del corazón, son propiedades principalmente eléctricas y mecánicas. Y finalmente, dentro de esas propiedades vamos a hablar de estos conceptos muy importantes que definen el corazón como bomba, como son la precarga, postcarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué son tan importantes? Porque la mayoría de los tratamientos que uno le coloca a los pacientes, sobre todo pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, concepto que haber escuchado en algún momento, estos tratamientos están enfocados en mejorar estos conceptos, mejorar precarga, postcarga, la contractilidad del corazón. Bien, ¿cuáles son los componentes de todo el sistema cardiovascular? Obviamente el corazón, que es el órgano propulsor, que le da con cada contracción una presión y una energía, una fuerza suficiente para no solamente expulsar la sangre, sino que esa sangre se mantenga en movimiento por toda la circulación sistémica. ¿Okay? Tanto el corazón izquierdo a nivel sistémico como el corazón derecho a nivel pulmonar. Eso es lo más importante que hace el corazón, actuar como bomba. Evidentemente, para que haya esa contractilidad debe haber una actividad eléctrica. En el corazón hay particularidades muy importantes, muy especiales, que hacen que el corazón actúe de manera autónoma, ¿okay? Que no requiere un estímulo externo para activarse la parte eléctrica. Luego tenemos los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Aquí no les estoy colocando el sistema linfático, pero también junto con el sistema venoso cumple con funciones muy importantes. Tanto las arterias como las venas, recuerden histología, tienen características distintivas, ¿verdad? Las arterias, que en general tienen mayor capacidad de contraerse, de provocar vasoconstricción. ¿Y a qué se debe esto? La capa muscular. A la capa muscular, mucho más gruesa en ellas que en las venas. No quiere decir que las venas no tengan capa muscular, sí la tienen, pero están menos desarrolladas. ¿Qué provoca esta diferencia entre esa capa muscular mayor en arterias que en las venas? Que las arterias tengan mayor capacidad de contracción y por lo tanto puedan desarrollar más resistencia al paso de la sangre. ¿Okay? Esto se llama resistencia vascular. Es como si ustedes pisan una manguera. Al pisar la manguera, ¿cómo va a salir el chorro de agua? Al cerrarle, sale más disparado, sale con más presión. Eso es lo que hace una arteria. Generar más presión, más resistencia al paso de la sangre, oponerse al paso de la sangre. En cambio, las venas, como tienen esa capa muscular mucho más delgada, ellas tienen la particularidad de permitir distenderse. Ellas se ensanchan para poder contener mayores volúmenes de sangre. Por eso es que estos vasos se les llaman vasos de capacitancia. ¿Okay? Entonces, las arterias en general son vasos de resistencia, todas, pero cuando tienen esta capa muscular bastante desarrollada, son vasos de resistencia y estos son vasos de capacitancia, porque pueden contener grandes volúmenes de sangre. Otra diferencia es que las venas, como ven aquí, tienen válvulas. Estas válvulas no están presentes en las arterias. ¿Por qué tiene válvulas? Porque necesita el flujo, miren cómo es, el flujo sanguíneo es ascendente, en contra de la gravedad. Y, por supuesto, existen otros mecanismos que ayudan a este flujo ascendente de la sangre venosa. Las válvulas también ayudan a ese flujo venoso ascendente y evitan que la sangre, luego de empujada, regrese. ¿Okay? Porque el flujo es en contra de la gravedad. En cambio, las arterias no las tienen. Otro elemento importante son los capilares. Todos los tejidos tienen capilares. Ustedes por histología conocen la clasificación de los diferentes capilares
que tienen unas penetraciones, unos son con penetraciones más amplias que otros, eso depende de la función de cada tejido, pero en general los capilares, recuerden su histología, es una monocapa de células endoteliales que descansan en una membrana basal, tienen pequeños poritos, es decir, una estructura histológica muy sencilla. ¿Okay? Simplemente una membrana basal y las células endoteliales. Esto permite, a través de sus poros, el flujo bidireccional de sustancias. ¿Y qué importancia o qué función tiene o para qué un capilar está constituido de esa manera? Para el uno de los intercambios es eso, que es el tejido, que por ejemplo es un tejido que necesite oxígeno, el oxígeno puede ir hacia el tejido y el CO2 sale. Es decir, que las sustancias de nutrición, como el oxígeno o sustancias que requieran para el metabolismo, son absorbidas y las sustancias de desecho y producto del metabolismo celular son excretadas hacia el intersticio. Entonces, los capilares intercambian. ¿Okay? Entonces, son vasos de resistencia, vasos de capacitancia, vasos de intercambio. Esas son cositas, detalles que nosotros vamos a profundizar en vascular. También vemos que en toda la red de capilares, como ven, son muchos capilares, no todos están abiertos al mismo tiempo, todo el tiempo. Va a depender de las necesidades metabólicas del tejido. Por ejemplo, si un tejido muscular, esquelético, está en reposo, todos estos capilares, la mayoría de ellos van a estar cerrados. ¿Okay? ¿Por qué están cerrados? Porque el metabolismo de ese tejido está bajo, no está exigiendo la presencia ni de glucosa, ni de oxígeno, ni nada de esto. Y este cierre se hace a través de los esfínteres precapilares. ¿Okay? De tal manera que la sangre prácticamente fluye de la porción arterial a la venosa sin pasar por toda esta red. ¿Okay? Directamente. Lo contrario sucede cuando el músculo comienza a activarse, aumenta su demanda metabólica, aumenta la demanda de oxígeno y de otros nutrientes, estos esfínteres se dilatan, se abren y toda la red se activa. ¿Para qué? Para que aumente el flujo sanguíneo a nivel de ese tejido y exista mejor intercambio. Muy bien. Y por último, el último componente es la sangre. Que nosotros dentro de esta parte de la sangre nosotros vamos a hablar sobre la parte de la hemostasia y la coagulación sanguínea, ¿okay? Ya al final del capítulo de cardiovascular. Bien. Macroscópicamente sabemos que el corazón, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado? Tórax. En mediastino, muy bien, está formado por 4 cámaras, 2 derechas, 2 izquierdas, aurículas y ventrículos, separadas por tabiques. Tenemos el tabique interventricular, que es más grueso. Obviamente las paredes de los ventrículos son mucho más gruesas que las paredes auriculares. Sin embargo, las aurículas también, aunque son muy delgaditas, ellas también son fibras musculares, son miocitos cardíacos. Obviamente tenemos que esta división también horizontalmente divide en aurículas de ventrículos. Existen válvulas que permiten la comunicación de estas cámaras. Funcionalmente se habla de un corazón derecho o bomba cardíaca derecha y un corazón izquierdo o bomba cardíaca izquierda. El corazón derecho, formado por aurícula derecha y ventrículo derecho, están separados por el tabique aurículo-ventricular derecho, pero allí vamos a encontrar una válvula que es la tricúspide. Muy bien. Igual sucede en el corazón izquierdo, donde tenemos la válvula mitral. Muy bien. ¿De dónde, cómo se llena? Obviamente las aurículas, recuerden esto siempre, que las aurículas, tanto derecha como izquierda, sirven de bombas cebadoras de los ventrículos. ¿Qué quiere decir bomba cebadora? Que son cámaras
que van a garantizar que los ventrículos se mantengan llenos, ¿ok? Y con una presión adecuada. Eso es lo que se conoce como bomba cebadora. No sé si ustedes en su casa hay bombas de esas de agua. Sí. Y papá y mamá dicen, no, hay que cebar la bomba porque no prende, no, perdió presión. Eso es porque perdió el agua. Entonces, esa misma función la cumplen las aurículas. Ellas se llenan y luego que se llenan ellas, van a llenar los ventrículos. Y este llenado, generalmente pasivo la mayor parte del tiempo, lo hacen a través de estas válvulas aurículo y ventriculares. ¿Okay? Vamos aquí, este dibujo más esquemático, para que esto ustedes lo saben, ¿verdad? Por Dios. Aurícula derecha. ¿Por qué el corazón derecho está pintado de azul? Porque maneja sangre desoxigenada o venosa. Muy bien. Sí. ¿Perdón? Exactamente. Ese es el punto de partida de la circulación pulmonar. Tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Cómo se llena la aurícula derecha? Vena cava superior, vena cava inferior. ¿Ok? La vena cava superior recoge sangre venosa de La parte superior. ¿De qué parte, por favor, levante mano? Cabeza, cuello, miembros superiores y parte del tórax superior también. ¿Okay? ¿Y la vena cava inferior? Exactamente. Muy bien. Órganos intraabdominales, pélvicos, miembros inferiores. Muy bien. Entonces, toda esa sangre venosa va a llegar a la aurícula derecha. Cuando la aurícula derecha está llenándose, miren que ahorita les estoy dando más tips para clases posteriores que hablan sobre el ciclo cardíaco, que es simplemente recordar cuál es el movimiento de la sangre, de dónde viene y cómo se inyecta del corazón. ¿Okay? Tenemos la aurícula derecha, se llena de esta manera de sangre. Mientras ella se está llenando, ¿cómo está la válvula auriculoventricular? Cerrada, obviamente, porque si ella se abre, esa sangre se va perdiendo o va pasando directamente al ventrículo derecho y eso no es normal. Lo normal es que esta válvula esté cerrada mientras la aurícula se va llenando. Muy bien. Luego que la aurícula está completamente llena y llega a una presión adecuada, una presión generalmente por encima de la presión del ventrículo, el ventrículo en ese momento está relativamente vacío. No digo vacío por completo porque los ventrículos nunca se quedan vacíos. Siempre hay una poca cantidad de sangre que queda del ciclo cardíaco anterior. Entonces, cuando la presión en la aurícula aumenta por encima de la presión del ventrículo, se genera un gradiente De concentración. de presión. En este caso es presión. Estamos hablando de presión y esta presión se llama presión hidrostática. ¿Por qué? Porque la está generando la sangre, que es un líquido. Entonces la presión hidrostática de la aurícula debe ser mayor que la del ventrículo, que está relativamente vacío. ¿Para qué? Para permitir generar apertura de la válvula auricular, ¿verdad? Pasa la sangre, luego la mayor parte por gravedad y una última parte lo hace por la contracción de la aurícula derecha. ¿Okay? La aurícula derecha, como es su pared son músculo cardíaco, también se contrae al final y ayuda a completar el llenado ventricular derecho. Cuando la presión, ahora tenemos ventrículo lleno de sangre, ¿verdad? Aurícula casi vacía, entonces la presión hidrostática es mayor en ventrículo que en aurícula, ¿verdad? Este gradiente ahora es al revés, es a favor del ventrículo. Esto provoca, de nuevo, el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Por dónde va a inyectarse esa sangre? Por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, derecha
derecha e izquierda y se va hacia el territorio pulmonar, donde ¿qué va a ocurrir allí? El intercambio gaseoso para oxigenar esa sangre. Muy bien. Ahora, tenemos que ya la sangre completó ese proceso de oxigenación y sale por las venas pulmonares. Recuerden que aquí es al revés. Se llaman venas pulmonares, pero llevan sangre arterial. Las venas pulmonares de esta manera van a llenar la aurícula izquierda. Y ya en este caso son en sangre oxigenada y por gradiente vuelve a pasar lo mismo. Cuando la aurícula empieza su llenado, esta válvula está cerrada y cuando ya completa su llenado se abre por gradiente, pasa la sangre de aurícula a ventrículo izquierdo. Y el ventrículo finalmente, cuando inyecta la sangre, sale por la Mira, este recorrido, recuerden que es callado aórtico, luego aorta torácica, abdominal y con todas las ramas que derivan. Y la ramita. Eso ya no nos toca. Bien, entonces este trayecto que acabamos nosotros de repasar, lo tienen que tener bien claros en cardiovascular. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a aplicar desde el comienzo ahorita para hablar de presiones, gradientes de presiones, etcétera, cuando se abre una válvula, cuando se abre la otra. Y luego también cuando hablemos del corazón como bomba en el ciclo cardíaco. El que lo sepa bien y lo tenga claro, se le va a hacer muy fácil el ciclo cardíaco. Y ya nuevamente tenemos que el corazón obviamente tiene varias capas, que vamos de la parte interna a la externa. Está formado primero por el endocardio, que son células epiteliales. Luego tenemos el miocardio, que es mucho más grueso, son células musculares estriadas con cardíacas. Muy bien, cardíacas. Siempre coloco el apellido porque tienen sus características especiales que los diferencian del esquelético. Y luego tenemos el pericardio. Este es el pericardio, su función principal es sostener, mantenerlo allí, porque el pericardio no solamente envuelve todo el corazón, sino que también va a envolver el inicio de los grandes vasos que entran y salen del corazón. Y también lo mantienen allí, incluso en la primera parte del árbol traqueobronquial, para fijarlo en el mediastino y él pueda tener movimientos de manera mucho más fácil, como si se deslizara dentro del mismo saquito. ¿Okay? Además, recuerden que ese pericardio tenemos entonces que se divide en dos grandes capas. El pericardio fibroso, ¿okay?, que es el más externo, la capa más externa, la que se pega a las estructuras del mediastino y estructuras externas. Y un pericardio seroso que está por dentro, que es el que genera el líquido pericardio. Ese pericardio seroso, a su vez, tiene dos hojas. La hoja parietal, que tapiza internamente el pericardio fibroso, y la hoja visceral, que está tapizando la superficie externa del corazón. ¿Okay? Entre la hoja parietal y visceral hay una microscópica distancia o un microscópico espacio que tiene líquido pericárdico. ¿Okay? Y este líquido pericárdico le permite los movimientos de deslizamiento cada vez que el corazón se contrae y se relaja, que es el espacio pericárdico. ¿Okay? El espacio pericárdico o ese líquido es una cantidad muy pequeña, pero en ocasiones estas membranas pueden inflamarse, ¿okay?, y producto de ese proceso de inflamación aumenta la cantidad de líquido. ¿Okay? Ven aquí una cantidad bastante grande de líquido y por supuesto esto como que evita que el corazón tenga sus movimientos normales porque lo tamponan, es decir, lo encierran y lo aprietan, porque ese espacio
comienza a ocuparse por esta cantidad de líquido, que a veces no es solamente líquido inflamatorio, sino sangre, que es hemopericardio. Y puede entonces evitar los procesos de contracción y relajación del músculo y detener, en algunas ocasiones bastante grave, el movimiento del corazón. Se dificulta. En esta imagen, como ustedes ven, todo se ve blanco. ¿Por qué? Porque ya hay líquido. En los rayos X, el líquido se ve blanco. Y esa cantidad hace que la silueta cardíaca aumente mucho de tamaño. Este signo radiológico se llama tienda de campaña por su forma triangular. Miren que del lado izquierdo tiene prácticamente la punta del corazón tocando la pared costal. Y esto se da en los casos de líquido, que puede ser sangre, como les dije, dentro del espacio del pericardio. ¿Okay? Ajá. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros siempre creemos que el corazón late como cuando uno hace arepas. Así. Y el corazón en realidad no late de esa manera. El corazón no late así, sino que realiza movimientos de torsión. Tenemos que las fibras musculares del miocardio, siempre se habla cuando se explican estas funciones del corazón, a expensas del ventrículo izquierdo, porque es el más grande y además tiene la capa de músculo mucho más gruesa y las funciones se hacen más evidentes. Entonces aquí vemos como hay dos capas de músculo, una externa en un sentido y una interna. Entonces cuando ellas se contraen, es como cuando nosotros exprimimos una prenda de vestir que está mojada, hacemos esto. Y así es que se contrae el corazón. Las fibras más externas, como ven, se contraen en un sentido, las fibras más externas se contraen en un sentido, mientras que las internas lo hacen en sentido contrario. Entonces, genera más bien movimientos de torsión, de rotación, y esto hace que el corazón se alargue un poco en cada latido y expulse mayor volumen de sangre. ¿Okay? Entonces, no lo hace como uno cree tradicionalmente que sucede. Bueno. ¿Okay? Ahí se ve un poco cómo se da el movimiento de torsión en la nivel ventricular, pero también van a ver la actividad eléctrica que precede a esa contracción. La actividad eléctrica comienza a nivel auricular, ahí, y luego se extiende a toda la superficie ventricular. Como ven, primero en la parte central se despolarizan las aurículas, se despolariza la pared ventricular y luego las paredes libres de los ventrículos. ¿Okay? Y vean cómo es el movimiento de las válvulas. Las válvulas auriculoventriculares y luego tenemos las aórtica y pulmonar. Ok. El miocardio es un sinsitio. ¿Qué es un sinsitio? Que yo siempre ese concepto se lo digo yo, pero no sé si ustedes lo traen de histología. Porque un tejido en algunas ocasiones se considera un sinsitio. Eso se lo dije yo cuando hablamos de musculatura lisa. El músculo liso unitario. Tiene que ver con la capacidad de la transitación. No es algo, no. Bueno, les voy a explicar la parte histológica y ustedes van a inferir que es un sinsitio. ¿Ok? Vemos aquí que las fibras musculares cardíacas, su forma, ellas no son unas células fusiformes como las del músculo liso, sino que ellas, miren, esta es una sola célula que se divide, ¿ok? Tiene como prolongaciones que se van a conectar con las células siguientes, ¿ok? Entonces, ellas, además de tener una estructura interna que le permite microscópicamente tener bandas claras y oscuras como el músculo esquelético, es decir, de la disposición de los filamentos de actina y miosina son similares, que se imbrican uno con otro y generan estas bandas.
también tiene estas estructuras que ustedes ven aquí, que son los discos intercalares. ¿Okay? El concepto de sincitio viene de ahí, de la presencia de estos discos intercalares. Vean que la fibra muscular cardíaca, tiene muchas mitocondrias. Todo lo que ven en azul es mitocondria, porque es un tejido que requiere muchísima energía que proviene de allí. Y les vemos las bandas claras y las bandas oscuras acá, como normalmente observamos en un tejido estriado. Otra cosa importante acá es que el sarcolema, es decir, la membrana plasmática de esta célula muscular, también se invagina, ¿okay? Igual que lo hace en el músculo esquelético, y forma los túbulos T. Ok, esta fibra muscular obviamente también tiene una membrana que se invagina y forma túbulos T. Acuérdense los túbulos T de la musculatura esquelética, ¿verdad? Eran así. ¿Y que su función era qué? Almacenar calcio. Muy bien. Aquí también tenemos túbulos T. Aquí hay, no sé que se vea mejor, porque estos son discos intercalares. La próxima se ve. Y también tiene un retículo, que el retículo sarcoplámico también almacena calcio, ¿okay? Y que tiene cisterna germinal. Pero ¿qué pasa con el retículo sarcoplámico del músculo cardíaco? Es poco desarrollado, es decir, es muy pequeño. Y al ser muy pequeño, no almacena tanto calcio. En cambio, los túbulos T del músculo cardíaco sí son bastante grandes, de tal manera que el aporte de calcio en el músculo cardíaco viene principalmente del medio extracelular. Porque el túbulo T es una estructura que me permite comunicar el interior de la fibra muscular con el medio externo. ¿Bien? Aquí tenemos igualmente los discos intercalares, vemos las células, los organelos y los núcleos. El núcleo generalmente está en la parte central de cada fibra. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es un sincitio? Por la presencia de estos discos intercalares. No les estoy dando el concepto de sincitio. Les estoy diciendo el por qué se comporta como un sincitio. En las células musculares no solamente tienen esta capacidad eléctrica y contráctil, sino que también liberan una cantidad de sustancias que tienen propiedades vasoconstrictoras, algunas son también vasodilatadoras. En las aurículas se produce el PNA, que es el péptido natriurético atrial. Atrial viene de aurículas, óxido nítrico. Algunos componentes del sistema renina, angiotensina, aldosterona, angiotensina 2 también se produce allí, que es vasoconstrictora. Angiotensina 1 también un potente vasoconstrictor. Y somatostatina, que es una hormona que tiene más bien funciones inhibidoras. ¿Okay? Aquí vamos a hablar cómo están formados estos discos intercalares. En estos discos intercalares hay tres estructuras moleculares que permiten en esos discos dos cosas principales. Primero, mantener unidas las células musculares cardíacas. Miren que las células musculares cardíacas, ellas son individuales, pero a la vez están conectadas una célula con la otra. Se dividen y se conectan a través de los discos intercalares. Entonces, uno es mantener unidas las células, mantener físicamente una buena conexión entre la membrana celular, entre la membrana de una célula muscular y la otra, es decir, la vecina. Pero también ayuda, con esos discos intercalares, hay otras estructuras que permiten que los iones o en la comunicación entre el citoplasma de una célula y la otra. ¿Qué consecuencias trae eso? Que el citoplasma de una célula pueda pasar a la otra y la otra para la otra y así. Doctora, ¿eso no sucede en la reorganización precoz? Rapidez del impulso nervioso. Sí. Claro, es en escalera, entonces además es más rápido y por
la transmisión del intrusito. Recuerden que cuando hablamos de potenciales de acción, el sodio tiene que entrar a la célula, ¿verdad? Y despolarizar. Cuando el sodio está despolarizado, ¿verdad? Si una célula se despolariza, una de estas, por ejemplo, esta se despolariza, esa cantidad de sodio que hay en su interior puede pasar a la siguiente, por esos discos intercalares. Y eso despolariza a la siguiente. Y así sucesivamente todo el tejido se despolariza. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar con esto? Que todo el tejido despolarizado luego se va a contraer como un todo. Eso es el concepto de sinciclo. Que a pesar de que el tejido está formado por células individuales, están tan bien conectadas que actúan como un solo tejido. No es que se despolariza por allá una célula y ella se contrae sola. No. Ella se despolariza, su despolarización o su potencial eléctrico se va a transmitir gracias a estas estructuras que vamos a ver ahora de los discos intercalares, se va a transmitir a las demás. Todas se despolarizan y como ellas tienen uniones importantes entre ellas, se contraen todas, ¿okay? Al unísono, provocando esa extraordinaria función de bomba que tiene el corazón. Porque imagínense que se contraiga un poquito por acá, un poquito por allá. Eso no es compatible con la vida. ¿Okay? Entonces, en estos discos intercalares tenemos dermosomas, tenemos fascias adherens y tenemos uniones GAP, uniones comunicantes. A través de las uniones comunicantes, o uniones estrechas o GAP, son las estructuras que permiten el flujo iónico, la comunicación entre un citoplasma y el otro. Gracias a ellas es que se pueden despolarizar casi de manera simultánea en todas las células. Las otras dos son más estructuras de fijación. Son estructuras que permiten que una célula se acople a la otra para que al momento de contraerse se contraigan todas. ¿Okay? Aquí tenemos, en este caso, hay desmosomas en todas partes, por supuesto, porque son estructuras que ayudan a las uniones intercelulares. En este caso, un desmosoma de la piel, ¿ves? De las células de los queratinocitos de la piel. Sin embargo, se puede utilizar para explicar cómo está estructurado. Esto que ustedes ven en gris en el centro son las dos membranas celulares de dos células vecinas. Tienen unas zonas de unión, ¿okay? Que son unas proteínas, estas que están aquí verdes, que se imbrincan una con la otra. Estas proteínas se llaman caderinas y por dentro tienen una placa citoplasmática, que son estas placas azules, que se unen con filamentos en la parte interna de cada citoplasma. ¿Okay? Son filamentos intermedios que están dentro de la célula. Aquí llamamos filamentos intermedios de queratina porque son desmosomas de la piel. Pero en los miocitos cardíacos, esos filamentos intermedios son de otra proteína que se llama miosin. ¿Okay? Entonces, como ven, estas son placas o pequeños botones que en los libros los comparan con unos remaches. Son remaches que están cada cierto tiempo, cada cierta distancia, que aseguran que una célula está pegada con la otra. ¿Okay? Esos son los dermosomas. ¿Qué son las fascias adherens? Las fascias adherens se ubican siguiendo el eje longitudinal de la fibra muscular. Estas son las fascias adherens, son estructuras que permiten o que se unen, son proteínas que se unen a la actina. ¿Okay? Estas son los filamentos de actina. Entonces tienen esta estructura proteica que une una célula, la membrana de una célula con la siguiente o con la vecina y se une a la actina. De tal manera, si ellas se unen a la actina, a los filamentos de actina, obviamente ellas se deben ubicar siguiendo el eje longitudinal de la célula muscular. De tal manera que cuando la actina se desliza, ¿okay? Queda fija con estas fascias adherens, que también son proteínas, se queda fija con ella y cuando se relaja vuelve a su lugar de inicio. Entonces, dermosomas y fascias adherens son estructuras intercelulares
que permiten la fijación, ¿ok? Unión entre una célula y otra. En cambio, las uniones estrechas o gap junctions, como ven acá, son canales. Son canales. Esos canales que permiten el flujo iónico bidireccionalmente, es decir, de un lado al otro, se les llaman conexones. Aquí es vista lateralmente, pero si nosotros los vemos hacia arriba, vemos que los conexones están formados por 6 monómeros que se le llaman conexinas. Cada bolita azul es una conexina que se disponen en forma redonda y forman estos canales, y obviamente a través de esos canales atraviesa innumerables iones. Este tipo de unión intercelular permite entonces el flujo iónico y, por supuesto, la despolarización o la actividad eléctrica puede transmitirse de una célula cardíaca a la otra. Esta es la base de que cuando el nodo sinusal dispara un potencial de acción pueda diseminarse por todas las paredes de las aurículas y los ventrículos, y así garantizar una buena fuerza de bombeo del corazón al momento de contraerse. Ok. Vamos a hablar un poco del sistema de excitoconducción. Esto también ustedes deben conocerlo. Tenemos primero la primera estructura que debemos conocer en el nodo Sinusal. sinusal. ¿Dónde está ubicado anatómicamente el nodo sinusal? ¿Dónde la mano alta? Ajá. Muy bien. Pared posterior superior de la aurícula derecha. Aquí tenemos el nodo sinusal. Del nodo sinusal parten los haces internodales, el etorel, que son el medio y el posterior, y el anterior. ¿Okay? Tenemos entonces estos haces internodales. ¿Por qué se llaman haces internodales? Porque conectan el nodo sinusal con el aurículo ventricular o nodo AV, que está en el piso, si se quiere, de la aurícula derecha también, muy cerca de la válvula ventricular. Bien. Del nodo AB sale ¿qué? El ADX, que penetra el tabique. Y poco después de iniciar el trayecto en el tabique, se divide en dos ramas, ¿verdad? La izquierda que va por arriba y la derecha por debajo en el tabique, para luego dirigirse a cada ventrículo. Rama izquierda, rama derecha, que luego se ramifica en las fibras de Purkinje. Todo ese es el sistema de excitoconducción. ¿Okay? Porque no solamente generan, son autoexcitables, son automáticas, generan espontáneamente potenciales de acción. Recuerden que yo les dije cuando comenzamos a ver el tema de las células excitables, les dije que la neurona y el músculo son excitables porque responden generando potenciales de acción cuando sobre ellos se le aplica un estímulo. En este caso no, estas células pueden generar potenciales de acción de manera espontánea, no necesitan un estímulo externo. Bien, y cada una de estas estructuras, el nodo sinusal, el AB, el ADX, con todas sus ramificaciones, es capaz, como ya les dije, de disparar o de descargar potenciales de acción. Ahora, ¿por qué el nodo sinusal se considera el marcapaso fisiológico? ¿Por qué creen ustedes? Si el nodo AB también descarga espontáneamente. No es que lo empiece. Es el primero y el que dispara con más frecuencia. ¿Okay? Es que dispara más veces por minuto. Entonces, por supuesto, el nodo AB, el nodo sinusal, perdón, LSA, descarga potenciales de acción con una frecuencia de 60 a 90 veces por minuto. El nodo AB, que también tiene capacidad automática, también puede disparar potenciales de acción sin estímulo, lo descarga con menos frecuencia, 50, 60 veces. Por supuesto, si este descarga más rápido, el sinusal, es el que va a comandar la actividad eléctrica y mecánica del corazón.
Por eso se le llama marcapaso fisiológico. ¿Okay? Él va a comandar toda la actividad eléctrica del corazón y por lo tanto la frecuencia cardíaca. Y el haz de His lo hace con mucho menos frecuencia. Entonces, estas son células, las células de citoconducción que acabamos de ver, no que son células diferentes a las células musculares del corazón, también son células musculares. Sin embargo, son llamadas especializadas porque tienen muy poca capacidad contráctil, casi no tienen filamentos contráctiles, sino que están estructuradas o tienen en su histología células que son capaces de autoexcitarse. Como ven, así se va diseminando todo el potencial de acción, toda la despolarización, primero a nivel auricular y luego a nivel ventricular. Ustedes ven allí en esos GIFs que cuando se genera el potencial de acción en el nodo SA, se dispersa por todas las paredes de la aurícula a través de los haces internodales y luego esa actividad eléctrica descansa un poco en el nodo AB. Ahí tiene como un pequeño retardo. Es son micras de segundo, ¿okay? Pero allí se detiene un poco, se enlentece un poco en el nodo AB, ¿okay? Y en el haz de His. Ahí hay una pequeña detención. ¿Por qué? Esto garantiza que las aurículas se despolaricen por completo, primero que los músculos. Porque si la actividad eléctrica pasara rápido, así como se genera en el nodo SA, por todas las paredes auriculares y ventriculares, todas las aurículas y ventrículos, después de despolarizarse, se van a contraer. Entonces se contraen al mismo tiempo aurículas y ventrículos. Y eso incompatible también. ¿Okay? Si yo garantizo que las aurículas se despolaricen primero, garantizo el buen llenado ventricular. Yo despolarizo aurícula, luego despolarizo ventrículo. ¿Para qué primero despolarizo aurícula? Para que ellas se contraigan y se transformen en las bombas cebadoras de los ventrículos. Se contraen las aurículas, ya el ventrículo está despolarizado y lleno de sangre, y él comienza entonces su fase de contracción. Vean aquí se ve como la aurícula se contrae primero y después se contrae el ventrículo. Y así es como debe ser. Entonces ese pequeño retardo en el nodo AB y en el haz de His se llama retardo nodal. El retardo nodal permite que la aurícula se despolarice por completo, garantiza eso, se despolarice antes de los ventrículos. Otro elemento importante para que las aurículas se despolaricen bien previo a los ventrículos es una estructura fibrosa, es un esqueleto fibroso que está principalmente ubicado a nivel de los tabiques interauriculares y auriculoventriculares. Y esos tabiques fibrosos que rodean las válvulas no son estructuras que permitan el paso de los potenciales de acción. ¿Okay? No son estructuras especializadas en conducir un potencial de acción. Más bien evitan o son resistentes al paso de esa corriente eléctrica. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es lo mismo que ya yo se lo he dicho. Generar impulsos de manera automática y rítmica. Esto se llama automatismo, es una propiedad del corazón. Automatismo es la propiedad que tienen estas células especializadas de generar de manera automática un potencial de acción, un impulso, produciendo la contracción periódica y rítmica también de todo el corazón, del músculo. Y la conducción de estos impulsos permite que la conducción llegue a todas las células del corazón. Esto es lo que les estaba yo mencionando, las válvulas cardíacas. Obviamente esto tienen, además de conocer la parte histológica, deben saber qué funciones tienen las válvulas que están en el corazón. Tenemos dos pares de válvulas, ¿verdad? Las válvulas auriculoventriculares y las otras válvulas aórticas y pulmonares.
Las válvulas auriculoventriculares, recuerden que ellas lo que tienen que hacer para recordar su función es saber qué es lo que sucede con los llenados de cada cámara y con la contracción de las cámaras. Cuando la aurícula se llena, nosotros dijimos, tanto derecha como izquierda, acabamos de describir cuando estábamos comenzando que cuando las aurículas se están llenando, las válvulas deben estar cerradas, la tricúspide y la mitral. Cerrados para evitar que la sangre pase al ventrículo. Cuando ya las aurículas están suficientemente llenas y con una presión por encima de la presión ventricular, se genera un gradiente, ellas se abren y permiten el paso de sangre. Cuando los ventrículos ya se llenan y hay un gradiente ahora al revés, mayor en ventrículos que en aurícula, porque la aurícula está vacía y los ventrículos llenos, ¿qué sucede? Las válvulas se vuelven a cerrar. Como ven, los cierres de estas válvulas auriculoventriculares las estamos haciendo por gradientes de presión. Entonces, el apertura y cierre de valvular es pasivo. Eso se le llaman movimientos pasivos de las válvulas. ¿Sí? El apertura y cierre es por gradiente de presión. Igual sucede con la aórtica y la pulmonar. Pero cuando ellas se cierran, al momento que los ventrículos, imagínense los ventrículos llenos de sangre, válvulas cerradas. Tanto, vamos a ubicar el ventrículo izquierdo de manera maneja presiones más altas. Válvula auriculoventricular izquierda cerrada, válvula aórtica cerrada, comienza la contracción ventricular con un ventrículo lleno de sangre. Es como si ustedes estuviesen apretando una vejiga de esas de carnaval, ¿verdad? Va a llegar un momento que esa vejiga se rompe y sale la sangre por el agua. El ventrículo, cuando comienza a contraerse, esa válvula auriculoventricular debe mantenerse hermética, cerrada, porque si no la sangre se regresa para la aurícula en la fase de sístole ventricular, ¿verdad? Y esa es una de las funciones, evitar el flujo retrógrado de sangre de los ventrículos a la aurícula. ¿En qué fase del ciclo? En la sístole ventricular. Esas son las funciones de las válvulas mitral y tricúspide. Impedir el flujo retrógrado de sangre. Ahora, la aórtica y la pulmonar también hacen lo mismo. Cuando la sangre finalmente es eyectada hacia la aorta, obviamente la válvula aórtica debe abrirse para esto. La sangre es eyectada hacia la aorta, ahora la sangre y la presión es más alta en la aorta que en el ventrículo. Esto hace que se cierre la válvula aórtica, pero la presión es tan grande en la aorta que la sangre se puede regresar al ventrículo. Y eso también es patológico. Entonces, esa válvula, en el momento de la relajación ventricular, impide el flujo retrógrado de sangre de aorta a ventrículo. ¿Bien? Entonces, hacen lo mismo en general las dos pares de válvulas. Impedir el flujo retrógrado de sangre. Ellas se abren y se cierran pasivamente. ¿Por qué? Porque lo hacen por gradientes de presión. Pero lo hacen en diferentes momentos del ciclo. Las válvulas auriculoventriculares derecha e izquierda, vean aquí cómo la sangre pasa al momento de haber mayor presión auricular, el corazón debe contraerse. Y al contraerse, estas válvulas deben estar cerradas. Y debe haber entonces allí una competencia de estas válvulas para impedir el flujo retrógrado durante la sístole. Y en las válvulas pulmonar y la aórtica deben cerrarse luego de la eyección, ¿verdad? Durante la fase de relajación de los ventrículos. Aquí tenemos otras estructuras importantes a nivel de las valvas, de las válvulas auriculoventriculares, que es la presencia de estos que son Cuerdas tendinosas. estos músculos papilares, y de los músculos papilares parte las cuerdas tendinosas. Bien, y que son los métodos, la fijación que tienen las válvulas auriculoventriculares a las paredes internas del ventrículo.
Estas cuerdas tendinosas, cuando las válvulas auriculoventriculares ya tienen algún tiempo, es decir, personas ancianas a veces o por infartos en el radio, otras patologías pueden romperse, y si se rompen, la válvula queda incompetente. Esa válvula no cumple con la función que tiene de impedir el flujo retrógrado, y cada vez que el ventrículo se contrae, la sangre fluye del ventrículo a la aurícula y pierde efectividad como boca, ¿okay? Porque esa sangre se va a ir hacia arriba, hacia la aurícula, y puede aumentar la presión auricular, la presión de grandes vasos, ya sea de la aurícula izquierda o derecha, dependiendo de donde estén ubicados. Entonces vean cómo estas válvulas auriculoventriculares impiden el flujo retrógrado de sangre durante la sístole ventricular. Un dibujito para que se entienda más. Si estas cuerdas tendinosas se rompen o los músculos papilares también tienen alguna lesión isquémica, etcétera, las valvas de las válvulas no van a cerrar de manera hermética y pierden su función de evitar ese flujo retrógrado. Las semilunares, aorta pulmonar, tenemos aquí están cerradas y abiertas. Su función, como ya les mencioné, y también impedir el flujo retrógrado de sangre, es decir, retrógrado es de la aorta a ventrículo izquierdo, ¿verdad? O de las arterias pulmonares hacia el ventrículo derecho, pero lo hacen durante la diástole ventricular. ¿Por qué? Porque en ese momento esas válvulas deben estar cerradas. ¿Okay? Ahora, estas válvulas tienen una válvula tienen diferencias porque no tienen esos músculos papilares ni cuerdas tendinosas. Como ven, son mucho más pequeñas y están sometidas a mayor fuerzas de fricción, de abrasión. Ellas son las que pueden, con los años de vida del individuo, pueden dañarse con más facilidad porque durante toda la vida tienen que someterse a altas presiones, sobre todo la aórtica. ¿Okay? Ellas se abren y se cierran muy rápido, ¿okay? No lo hacen como la grande auriculoventricular. Y bueno, producen con estos cierres y aperturas tan bruscos, producen sonidos cuando se cierran, cuando estamos ocultando el corazón, un sonido como más seco, ¿okay? Como más nítido al momento de cerrarse. Cada vez que se cierran las válvulas, que se llaman auriculoventriculares o las sigmoideas, las semilunares, estas son las que van a producir los cierres valvulares, los ruidos cardíacos que nosotros vamos a ocultar cuando estamos examinando el precorte. ¿Okay? Este es el esqueleto fibroso que yo les venía mencionando. Recuerden que yo les mencioné que existe un retardo nodal fisiológico en el nodo AB y en esta pequeña porción de la nariz, donde por ciertas características propias de esta estructura detienen ese impulso eléctrico por un tiempo muy pequeño, pero permite a las aurículas despolarizarse por completo. Pero también el esqueleto fibroso del corazón cumple con esa función. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no son zonas de alta conducción del impulso eléctrico. ¿Sí? Ellos no transmiten actividad eléctrica. ¿Qué hace esto? Que garantizamos que la actividad eléctrica solo se conduzca por el sistema de citoconducción. Porque ustedes imaginan que las aurículas se despolarizan, el tabique auriculoventricular también se va a despolarizar, porque eso también es músculo. No, ahí hay más que todo un esqueleto fibroso que rodea las válvulas auriculoventriculares y son zonas de alta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces, toda la actividad eléctrica se va a conducir del nodo sinusal al nodo AB, del nodo AB a raíz y así sucesivamente hasta que polaricemos todas las paredes del ventrículo. Estas son las estructuras que componen ese esqueleto fibroso: colágeno tipo 1 y tipo 2, elastina, fibronectina, es decir, puro tejido fibroso, y generalmente rodea a todas las partes. ¿Okay?
mantiene la estructura arquitectónica del corazón y evita que este se estire de manera exagerada. Este tejido fibroso perivalvular no permite el paso de los potenciales eléctricos y este potencial eléctrico entonces pasará solamente por el sistema de citoconducción especializado, lo que acabamos de ver. Y esto garantiza que las aurículas se despolaricen y contraigan antes que los ventrículos. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque así las aurículas cumplen con su función de ser bombas cebadoras de los oídos. Ajá, aquí un poco de lo que dije al principio. Aquí simplemente les quiero mostrar cómo el retículo de esos tubitos amarillos que se ven en el centro, miren que son muy pequeños en comparación con el retículo sarcoplástico de la musculatura esquelética, mientras que los tubos T son bastante grandes, son anchotes. Y esto permite, por supuesto, la acumulación allí de mayor contenido de calcio. El calcio que está en el túbulo T es un calcio que viene del medio extracelular, porque el tubo T es simplemente una invaginación de la membrana plasmática del sarcolemma. Y entonces, eso es una diferencia con respecto al músculo esquelético. De resto, miren cómo la sarcómera está definida con las mismas bandas, las mismas zonas, entre dos líneas Z, etc. Se contrae y se relaja de la misma manera, porque sus filamentos están dispuestos igual. Se aplica la misma teoría de deslizamiento, que es deslizar los filamentos de actina sobre los de miosina para generar la contracción, formación de puentes cruzados, todo eso. Aquí simplemente para que vean que tienen filamentos de actina, filamentos de miosina, proteínas reguladoras. ¿Cuáles son estas? La tropomiosina, que es el cordoncito verde, la troponina T, la troponina I, la troponina C, que es el calcio. Es decir, que tienen toda la estructura de las proteínas reguladoras. Tienen titina, tienen nebulina, que son proteínas que mantienen como la estructura física de los filamentos de actina y de miosina. Y esto es el sistema de los túbulos T y del retículo y cómo existen mecanismos para la entrada del calcio de ese medio extracelular. ¿Okay? Eso, los diablos. Necesito una pequeña ayuda. Porque bien. Esto es lo mismo que nosotros hablamos cuando mencionamos el acoplamiento, excitación, contracción del músculo esquelético. Es similar. Una de las principales diferencias es que el túbulo T es el principal almacén de calcio y aporta la mayor cantidad de calcio que necesita esa fibra muscular para contraerse. Y el acoplamiento lo hace el calcio. Simplemente vamos a acoplar la actividad eléctrica con la contracción. Miren cómo en la membrana, en el sarcolemma, existen estas proteínas que están aquí, que sirven de mecanismo de transporte. Una de las más importantes es esta que está acá, que también puede estar por aquí arriba, ¿no? Que son canales de calcio. Recuerden, son canales de calcio que operan por voltaje. Cuando viene un voltaje despolarizante, un potencial de acción despolarizante, se abren y ellos permiten la entrada de calcio al medio intracelular, el sarcoplasma. Pero también a nivel de la membrana encontramos otras ATPasas, por ejemplo, una ATPasa de calcio, ¿okay?, que bombea calcio hacia afuera, y un intercambiador sodio-calcio. Estos dos elementos son importantes cuando viene la fase de relajación, cuando nosotros queremos sacar el calcio hacia el medio intracelular de origen. Y cuando estamos en fase previa a la contracción, los más importantes son estos. ¿Por qué? Porque ellos van a introducir el calcio al interior de la célula muscular. Esto que ven acá es un retículo sarcoplasma. Acá también hay calcio almacenado. Y no es que se desprecie y no se use. Sí se usa también para contraerse y se libera el calcio que está allí, pero no es el principal
aporte de calcio, gracias. Vemos entonces aquí que tenemos los receptores de reanodina. Los receptores de reanodina son simplemente canales de calcio que están en la membrana del retículo. Y cuando se acoplan con estos, que son los de hidropiridina, sale calcio del retículo y se suma al calcio que viene del medio extracelular. ¿Okay? ¿Qué va a hacer ese calcio ya? Miren que la flecha más gruesa viene de estos canales. ¿Por qué? Porque es el que aporta más calcio, y una flecha más delgada del calcio que viene del retículo. A la final existe un pool importante de calcio que va hacia los filamentos, los miofilamentos, y se da el proceso de contracción. ¿Okay? Cuando ya la contracción ha pasado, por supuesto, ese calcio debe volver a su lugar de origen. Debe volver una parte al retículo y otra parte debe salir al medio extracelular. En la membrana del retículo hay una ATPasa de calcio que se le llama cerca 2A, que es una ATPasa simplemente de calcio que bombea el calcio al interior del retículo, y tenemos también los intercambiadores calcio-sodio y una ATPasa de calcio que también ayuda a bombear el calcio al medio extracelular cuando viene la relajación. ¿Okay? ¿Qué pasa? Ay. Un 40. ¿Cuándo me toca el grupo en el grupo? Bueno, ya. La computadora salió.